Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer la reflexión del parcial número 3, en la cual pues yo obtuve una nota bastante baja de 28 puntos sobre 100, tomando en cuenta pues diferentes aspectos que poco a poco vamos a ir hablando en esta reflexión para poder pues corregir los mismos errores y buscar ya no volver a cometerlos, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla. Primero les voy a mostrar el examen parcial número 3, que fue el que yo entregué. En el mismo vamos a ir hablando inciso por inciso de qué fue lo que se realizó. En el problema número 1, se me pedía pues encontrar el tiempo en el que un proyectil tardaba em, en llegar al suelo desde una altura de 48 metros a un ángulo de elevación de 30 grados con una velocidad inicial de 110 metros por segundo. No voy a abordar tanto en detalles por cada problema, pues porque estos ya los conocen, y para no hacer tan extenso el video y poder pues más que todo reflexionar en cuáles fueron mis errores. Primero, el diagrama está bien realizado, los datos pues igual están eh, bien realizados. Lo que yo hice acá fue posicionar mi eje de referencias en la parte superior. Aquí utilicé la ecuación correcta, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sin embargo, no utilicé seno y coseno del ángulo, lo tomé como un mismo dato cuando esto no era así, sino que el mismo iba cambiando según pues el eje en el que se estaba posicionando. Me dio un resultado que no era el adecuado, ya que primero había que calcular un tiempo, luego el siguiente, y entonces este fue un error pues de comprensión lectora a la hora de estar planteando el problema. En el inciso E, para encontrar las velocidades, no utilicé la ecuación adecuada, que era la ecuación cuadrática. Y luego, pues en el inciso C, la ecuación utilizada, pues también es errónea. Voy a mostrarles la reflexión del parcial 3, que aquí ya es la solución adecuada. Como se pueden dar cuenta, el diagrama es exactamente igual porque eso sí estaba bien planteado. Y los datos solo le agregué pues la altura de 48 metros. Como había mencionado en un inicio, vamos a utilizar esta ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, cancelando la velocidad, la velocidad final, y despejando para tiempo inicial es igual a menos la velocidad inicial dividido menos la gravedad, para poder encontrar el primer tiempo del primer segmento. Luego utilizamos esta ecuación en donde delta H va a ser el cambio de altura, prácticamente los 48 metros, porque la altura pues era 0 la inicial y 48 metros la siguiente. Despejamos, como podemos observar acá, para siempre el tiempo número 2. Aquí utilizamos pues la ecuación cuadrática, solo que utilizando delta H, ¿verdad? Nos da un tiempo de 6.4 segundos y para eso encontramos el tiempo total, que es sumar el 5.6 más el 6.4, que nos dan los 12 segundos que debió de haber sido la respuesta desde un inicio. Para el inciso B, la ecuación que debía utilizar era la ecuación cuadrática, utilizando siempre delta H al cambio de altura y despejando para tanto velocidad final en Y como velocidad final en X, y de esta manera encontrar mis dos velocidades solicitantes y escribirlas utilizando como ejes, ¿verdad? Y E y J. Y para el inciso D, este era mucho más fácil. La ecuación, pues, únicamente teníamos que poner D es igual a velocidad por tiempo, que eso nos iba a dar el desplazamiento que estábamos buscando, que como pueden darse cuenta en el parcial, pues, no utilizamos esos datos. Vamos a continuar con el inciso número 2. En este nos pedían encontrar la masa 1 de un sistema inclinado, donde teníamos la masa 2 y nos pedían encontrar la masa 1.
Los diagramas de cuerpo libre están bien planteados. El primero, pues, del bloque número 1, inclinado, ¿verdad? Porque es el que se va deslizando sobre la rampa con nuestro ángulo, con nuestro peso hacia abajo. Y para el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, igual está bien planteado. Tensión y peso hacia abajo porque no teníamos ninguna otra fuerza aplicada en el sistema. Mi problema acá fue la sumatoria de fuerzas en los ejes. Puede que sí estuviese correcto, sin embargo, a la hora de igualar, no lo hice de la manera adecuada. Fue un error de ecuación al estar despejando en donde no llegué a ningún resultado y por eso fue que no pude obtener la masa del bloque número 1. En la... bueno, y lo que me faltó hacer también primero es con estos datos y utilizando la ecuación cuadrática poder encontrar mi aceleración del sistema, que eso nos lo iba a pedir pues cuando ya hiciéramos la sumatoria de fuerzas. Eso fue el otro aspecto que no realicé, por el cual tampoco pude llegar al resultado adecuado. Los diagramas de cuerpo libre están exactamente igual, con sus datos del lado derecho. Y acá es donde para la masa 1 hacíamos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Y ya teniendo estos datos podíamos pues sustituir la normal por masa por gravedad por coseno de 53 grados para poder llegar a esta expresión que tenemos acá. Siguiendo con la masa 2, sumatoria de fuerzas en X, que nos va a dar igual a 0 porque no teníamos ningún movimiento en ese eje. Y la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración, para que nos diera un resultado de tensión. Ya al hacer estos despejes y contando con nuestras dos ecuaciones despejadas, ya nosotros podíamos igualarlas y luego de esto, pues despejar para la masa 1. Por eso era importante encontrar la aceleración al inicio, porque aquí nosotros la íbamos a utilizar para poder encontrar la masa 1 del cubo. Hacemos los despejes correspondientes, gravedad 9.8, peso de la masa del cuadro número 2, etcétera, etcétera. Y llegamos a la respuesta requerida, que es masa 1 es igual a 9.35 kilogramos. Ya después de todo este procedimiento, pues me pude dar cuenta de mis errores puntuales a la hora de estar despejando las ecuaciones. Y para el inciso número 3, en el cual por medio de una persona que colgaba de un palo y daba vueltas alrededor del mismo, un péndulo cónico, pues nos pedía encontrar la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial de estos, pues de una de las personas, ¿verdad? Aquí uno de mis errores claros fue el despeje de sumatoria de fuerza. El DSL, a pesar de que estaba bien hecho, podía mejorar un poco para que fuera más claro para mí ver la sumatoria de fuerzas en los ejes. En este problema el tiempo me jugó en contra debido a que tardé mucho en intentar resolver los primeros dos, que no me quedó muy poco tiempo para este y por consiguiente no pude ni siquiera terminarlo ni encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje X, por lo que les voy a mostrar la solución. Tenemos el dibujo que es exactamente el mismo. El diagrama de cuerpo libre, que mi mayor problema pues no fue detallarlo también en el otro, ya que tendría que haber puesto una tensión acá y pues sus componentes en los diferentes ejes, tensión en Y y tensión en X. Aquí pues nos dan los diferentes datos del problema y sabiendo que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado partido al radio. Luego al tener estos datos pues ya podíamos hacer la sumatoria de fuerzas y nos daba pues que tensión seno del ángulo es igual a masa por aceleración centrípeta y tensión coseno del ángulo es igual a masa por gravedad. Ya con estas dos pues nosotros igualamos para tensiones, lo cancelamos masas y la aceleración centrípeta nos da que es igual a la gravedad por la tangente del ángulo, que el ángulo pues ya no lo da el problema.
y posteriormente pues ya obtenemos la respuesta de la aceleración centrípeta y por medio de la aceleración centrípeta podemos encontrar la velocidad tangencial, que era el inciso B de nuestro problema. Aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado partido R. Hacemos los despejes correspondientes para velocidad tangencial y para el radio, que para eso hicimos estos dibujos para poder saber que el radio era igual a, que era esta longitud del cuadro que nos daba acá, partido 2. Con estas despejes, igualando para velocidad tangencial, podríamos encontrar la misma. Como bien lo mencioné, creo que fueron errores muy puntuales, muy claros, pero que en ese momento no pude darme cuenta de los mismos. Cabe resaltar que era mi primer examen presencial después de casi 2 años de no recibir uno presencialmente y sin duda alguna los nervios me jugaron en contra y pues fue ahí donde yo perdí la concentración y me cerré a que ya no podía resolver el problema cuando en realidad los temas pues los domino de manera adecuada. Sin embargo, no tuve la capacidad en ese momento para poder resolverlos como debía de ser. Algo que comentar sobre mi metodología de estudio. Creo que ha sido la correcta. En los primeros exámenes me fue muy bien. Pude manejar los nervios de manera adecuada y trabajar para que fuese de mejor manera. Sin embargo, en este, pues, tal vez por ser temas que, como el péndulo cónico y demás, que yo no vi en el colegio personalmente, me fue un poquito más difícil comprender, pero no pude resolverlo de manera adecuada a la hora del examen. Para terminar y a manera de conclusión, puedo decir que la clase ha sido pues bastante buena para mí, la manera de darla y de recibir la información la he captado bastante bien. En este examen pues creo que fueron errores muy puntuales que tengo que corregir para que ya no vuelvan a suceder y manejar los nervios para que a la hora de un examen pues solo ponga en práctica lo que ya he venido estudiando. Y pues nada, gracias por todo y que tengan feliz día.